Ha dado el suceso de la Dana y darle mucho apoyo a la gente de Valencia que lo está pasando mal ahora mismo. Tú ves gente sonriendo, ves gente abrazándose, ves gente haciendo cadenas para mover pesos. Se ha movilizado incluso antes el pueblo que las propias autoridades. Hablar de eso, de que seguramente los más afectados sean eso, los niños. ¿Qué efectos puede tener el haber vivido un trauma de estas facultades? A lo mejor volvemos a las clases en Valencia y tenemos a 10 niños con estrés postraumático. Adaptar también en las clases, ¿no? Como igual venir psicólogos a informar de los efectos normales o esperables. Entonces, yo creo que es necesario, imperativo, que se empiece ya un protocolo para niños, adolescentes, pues nada. Muchas situaciones en las que pues uno tiene que soltar esas lágrimas, dar esos abrazos, llorar pérdidas. Queremos que se entienda que estamos como quitando toda esa, intentando reducir un poco la ecuación para poder hablar de cosas sin complicaciones. Buah, tío, te lo juro, hoy me he despertado y... Lo que está pasando en Valencia, gran repleto de historias, de gente, debería de hacer algo, ¿no? Relájate, brother. Bienvenido a Sin Complicaciones, el podcast en el que hablamos de psicología sin complicaciones. Somos un grupo de inquietos estudiantes de psicología y psicólogos de distintas universidades de Madrid. Hemos creado Sin Complicaciones, una emergente y prometedora comunidad de estudiantes y psicólogos. Pretendemos acercar la psicología a nuestros oyentes sin complicaciones. Recuerda, nuestro papel es divulgativo. Si quieres tener un problema de salud mental, consulta con un profesional. En Valencia se ha dado el suceso de la Dana. Nada, pues queríamos hablar un poco sobre los efectos psicológicos que esto ha podido tener en aquellos afectados. Ha sido una catástrofe natural que ha ocurrido en Valencia, aquí en España, que ha dejado muchos heridos y muchos muertos. Ha sido una gran cantidad de lluvias que ha arrasado con casas, ha arrasado con coches, ha arrasado con familias y ha pasado un evento muy traumático no solo en Valencia, que es donde ha ocurrido, sino también en toda la región, tanto que la gente en masa se ha ido hasta Valencia a ayudar, han donado cantidades ingentes de ropa, se dice incluso que se están tirando, ha habido gente que ha ido a ayudar desde otras comunidades, que ha cogido camiones y los han llevado con comida y se ha hablado de que se ha movilizado incluso antes el pueblo que las propias autoridades. Bueno, yo creo que sería interesante empezar por cómo nos hacia nosotros, cómo nos hacemos responsables del daño de esas víctimas, de compartirlo. En principio, lo típico. Una lluvia fuerte, ves las imágenes y dices, tampoco llegará mucho, no habrá a lo mejor algún afectado y eso. Pero ya hemos visto cómo ha ido increciendo y cómo en unos pocos días han llegado a cientos de muertos, ya tú te lo empiezas a tomar más serio, ya Instagram repleto de historias, de gente, de influencers, de todo. Y claro, ahí ya es cuando te empiezas a replantear, joder, en verdad, debería de hacer algo, ¿no? Verdad que yo pues tampoco estoy allí, pero sí que me gustaría haberme podido involucrar y haber ido allí a ayudar. He donado todo lo posible, pero sí que es verdad que ahora mismo pues no me puedo ir allí porque no tengo ni el tiempo ni la circunstancia me lo permite, pero yo creo que hemos visto como por parte de los jóvenes una gran generosidad, ¿no? O sea, muchísima gente se ha volcado sin importarle, no sé, ¿qué opina? La comunidad pues fuimos a echar una mano recogiendo productos el otro día y lo que sobre todo vimos que los jóvenes en especial se ofrecían a ayudar, a donar e incluso muchos se iban a movilizar. En España no estamos muy habituados, entonces ha sido muy fuerte. Y nada, sobre todo pues hay que darle mucho apoyo a la gente de Valencia que lo está pasando mal ahora mismo. Concepto de altruismo, ¿no? En plan, implicaría una ayuda desinteresada. Siempre va a ser mucho más positivo, por supuesto, que las personas se presten a ayudar, pero me gustaría hacer un poco, o sea, profundizar un poco en el por qué realmente se ha conseguido que tanta gente se movilice, qué factores afectan a eso detrás, ¿no? En plan, un poco vuestra opinión. Claro, muchas veces a lo mejor no ayudas de forma tan altruista, sino de forma más de eso, desde la identidad social, de vale, yo soy de este grupo, se espera esto de mí y a lo mejor no quiero, no me apetece, pero claro, es que si no lo hago es como si no fuera de este grupo. Y entonces ya no es tanto altruismo, sino es más un conflicto de intereses, no sé. Bueno, al final creo que lo que dice Alberto está muy acertado, el hecho de no es solo ir a ayudar, que está muy bien, ir a ayudar en cualquier motivo, por cualquier razón, siempre va a ser positivo, sino el hecho de por qué vayas a ayudar. Claro, sin llegar nosotros a devaluar el nivel de ayuda y lo importante que es que la gente ayude, queremos que se entienda que estamos como quitando toda esa... intentando reducir un poco la ecuación para poder hablar de cosas sin complicaciones, ¿no? En plan, entonces, pues bueno, que no se malentienda, que desde luego estamos muy de acuerdo con que la gente ayude, pero bueno, que encamos un poco, hacemos hincapié en la parte más psicológica, ¿no? Sobre todo de cada persona. Eso, esto es un proceso, esto es un podcast sobre psicología, estamos hablando de procesos psicológicos y esto es un tema, pues no es sobre quitar el mérito a nadie, sino es hablar de qué pasa en la mente de la gente de hoy en día. No me acuerdo dónde lo leí, pero como que bueno, de hecho un psicólogo que se llama Viktor Frankl, que propone como una teoría opuesta al psicoanálisis, ¿no? Entonces como
como a futuro, no a pasado, por así decirlo. No se basa en esas cosas que te empujan, sino en encontrar las cosas que deberían tirarte, ¿sabes? Y hablaba mucho de que al hombre debes apuntar hacia lo que debería ser el hombre y no hacia lo que es, porque si no va a ser menos de lo que es, ¿sabes? Entonces, apuntando hacia donde deberíamos ser, acabamos siendo lo que podemos llegar a ser. Y es verdad que ahí está este punto de, vale, aunque lo hiciésemos o lo hicieran por interés propio, porque debería ser lo correcto, en el fondo eso nos lleva a lo mejor a lo que somos, que es ayudar de forma interesada, pero seguir ayudando, ¿no? Entonces, a lo mejor el altruismo es simplemente un poco un constructo utópico, ¿no? A ver. Bueno, así para zanjar un poco el tema y recopilando un poco todo lo que hemos dicho sobre el altruismo, diríamos entonces que el altruismo, pues, tanto como para bien como para mal, al final está ayudando, y al final es como tú lo enfoques o veas las cosas. Entonces, también, bueno, citando un poco a Viktor Frankl y el sentido, esas personas en Valencia, yo creo que tienen que sacar un sentido de todo lo que está pasando para seguir adelante. Entonces, bueno, pues destacar eso, que hay esperanza y que, bueno, pues aunque vayan a haber muchos efectos psicológicos como pueden ser pues trastornos de estrés postraumático, traumas, secuelas, al final pues yo creo que saldrá todo adelante. Y nada, ¿qué otros efectos psicológicos os ocurren que puedan haber y cómo se pueden afrontar? Se me ocurre preguntaros. Mínimamente una depresión, eso yo creo que es lo más evidente, ya sea por pérdida tanto de un ser querido que haya fallecido, o bien pues eso, de tu negocio, eres autónomo, tu negocio se ha ido a tomar por saco. Yo qué sé, tu empresa te tienen que despedir por eso. Por mucho que tengas esas ayudas, claro, estás inseguro, entonces ya genera una angustia, un estrés en ti que ya, joder, es que sin ningún tipo de ayuda, ¿cómo afrontas tú eso? Hacer hincapié, pues eso, en el punto de Martín, me ha gustado lo del sentido de Viktor Frankl, que al final, en situaciones tan desesperadas en las que no siempre se puede prometer que mejoren las condiciones, ¿no? Que al final eso es un poco el tópico por el que la gente tiende a tener esperanza en las cosas, pero hay muchas situaciones que son desesperanzadoras, ¿no? Y que no ofrecen ese horizonte factible en el que los problemas se solucionan y se puede llegar a simplemente vivir tranquilo, porque de normal ya yo creo que un gran porcentaje de la población no lo puede llegar a hacer nunca, ¿no? Entonces, que es muy importante trazar un sentido y que quizás, encadenando con el altruismo, esta red de ayuda, independientemente de que sea desde donde se haga, traza pues estos lazos afectivos, estas comunidades que crean un sentido, pues en este caso al pueblo valenciano, para seguir un poco con sus días, ¿no? Porque al final, es decir, tú ves los vídeos, ves las noticias y evidentemente la gente está destrozada, pero ves gente con actitud, ves gente sonriendo, ves gente abrazándose, ves gente haciendo cadenas para mover pesos y pues yo creo que eso es al final el sentido del que tiran, ¿no? Como que les da un sentido y pasan los días y al final, si pueden vivir en esa actitud, en eso, bueno, en lo que les requiere la situación en ese instante, pues es más posible desde mi punto de vista que puedan sobrellevarlo de la mejor forma, ¿no? Claro, al final nosotros somos estudiantes de psicología, claro. Pero para la gente que no lo sepa, por si no estáis muy metidos en este tema, Viktor Frankl fue un psicólogo que vivió judío, que vivió durante la Segunda Guerra Mundial y pasó por campos de concentración como fueron Auschwitz, y él dijo que los que realmente sobrevivían se dio cuenta observando, como buen científico que es, ¿no? Observándose cuenta que aquellos que sobrevivían al campo de concentración eran aquellos que tenían un objetivo, un sentido a donde poner su vida, porque entendían el sufrimiento no como simplemente estoy sufriendo por sufrir, sino que todo esto tiene un motivo y puedo orientar mi vida a ese motivo. Y entonces él usaba esto durante las terapias. Hablando de este sentido, podemos ver que hay gente, hay vídeos y fotos de gente pasando por la Dana que puedes ver que están destrozados, y luego hay gente que incluso dentro de este sufrimiento podemos ver esperanza. Yo he visto un vídeo que es como había chavales y adultos jugando al fútbol en medio del barro y pasándoselo genial. Pues yo creo que eso es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Ese sentido, ese estoy sufriendo, lo estoy pasando mal, la vida me ha dado un golpe, pero lo que estoy pasando es una parte por la que tengo que cruzar hasta llegar al punto donde quiero llevar mi vida, es el yo que quiero ser, ese que has puesto tú, no centrarnos en yo que soy, sino que yo que voy a querer ser. Y también me gustaría aclarar también que la parte esa del sentido, ¿no? Encadenando con Viktor Frankl, que pues, me alegro de que mis compañeros también estemos todos aquí un poco en la misma dirección. Ese sufrimiento también, aparte de lo que habla de ver como un horizonte más allá desde el que vivirlo,
sobre todo te habla también de no rechazarlo, ¿no? Cuando sabes que no tienes tampoco posibilidad de huir de él y vivir en ese sufrimiento, ¿no? O sea, no vivir en plan de sufriendo, pero sí es verdad que hay muchas situaciones en las que pues uno tiene que soltar esas lágrimas, dar esos abrazos, llorar pérdidas, blasfemar, tiene que sacar ese dolor para afuera, ¿no? Porque al final también eso es lo que da sentido. Muchas veces yo creo que la normativa social va de cara también a eso, a reprímelo, ¿no? A sonríe, etcétera, que bueno, efectivamente mucha gente puede vivirlo desde ese punto, como hemos hablado antes, ¿no? Pero que seguramente esas personas también han podido llegar a eso porque no han dudado un segundo en llorar sus pérdidas, en reconocer la situación en la que están y que no se les haga bola, ¿no? Que no pasen los días y ya no es que esas lágrimas no las tengan a flor de piel y todas esas emociones se les queden dentro como un recordatorio traumático del evento que han vivido, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante vivir el sufrimiento y dar ese espacio y bueno, punto. Totalmente de acuerdo, Alberto. La verdad que es muy importante que se les reconozca el dolor y sufrimiento a esas personas que están pasándolo mal, que han perdido a seres queridos, amigos, familiares. Y pues desde aquí expresar nuestras condolencias. Yo quería hablar de un tema que se me acaba de ocurrir, y es que pensando en otros psicólogos, en otras perspectivas que podíamos darle al tema, se me ha ocurrido un poco en las etapas de la vida de Erikson. Y una etapa concretamente que hace poco hemos dado mucho en clase es la adolescencia y cómo se forma la identidad en estas épocas. Y entonces yo lo pienso en esto y digo, ¿qué le ha pasado a los adolescentes que están viviendo la Dana? ¿Qué le están pasando a los niños que están viviendo la Dana? A la gente que a todas las crisis de la sociedad que ya están en una crisis increíble, se han despertado y no tienen casa. Se han despertado o no tienen familia directamente. Es que suena muy catastrófico, pero es que esto es una realidad ahora. Esto es algo que está ocurriendo. No tienen colegio, no saben dónde está su amigo, ni saben ni siquiera si todos sus amigos están con vida. De repente, en un momento en el que ya el propio cuerpo les está se está revolucionando y está haciendo todo cambio, de repente la vida les ha dado un giro no normativo. Para los que no estéis muy metidos en la psicología, entendemos como cambio no normativo un cambio que no se espera que ocurra en un ciclo de vida normal. Pues este cambio normativo tan gigante que puede afectar a los niños, adolescentes, a los chavales que van a tener que crecer siendo víctimas de la Dana. Claro, y desde luego yo creo que, antes de pasártelo, esto nos lleva al punto de, sin meternos en política, ¿no? De cómo invertir en salud mental a futuro, teniendo en cuenta, pues, estudiando los efectos de este tipo de acontecimientos para que estas generaciones al final no sean problemáticas, ¿no? Porque hay muchos, si no se trata algo, al final va a salir de una forma u otra y yo creo que es muy importante mirar a futuro. Relacionando con el compañero, me gustaría hablar de eso, de que seguramente los más afectados sean los niños y los adolescentes. Hay gente a la que se le está privando ahora de una educación muy necesaria en su etapa de desarrollo, ya que si no se le enseña esto, igual que vimos en la cuarentena, de 3 meses o un año entero, lo que puede hacer a raíz del siguiente curso, esto. Les exige también una maduración mayor, claro, les exige saber tratar estas cosas y ver que sus padres están mal, ¿sabes? Es que es muy difícil porque seguro que muchos están pensando en, joder, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué debería de hacer ahora mismo? El problema está en que el que yo veo es la identidad de estos chavales va a crecer como los afectados por la Dana. Igual que, no sé si vosotros acordáis, pero cuando volvimos del COVID, cuando empezamos el confinamiento, hubo una generación de adolescentes completamente antisociales, completamente apartados, ¿no? de lo que es... Y la sigue habiendo, claro, la sigue habiendo. Esta gente ha crecido y los niños que han crecido en el COVID todavía se ve efectos. Y tuvimos una generación de personas más antisociales, más común ver problemas a la hora de socializar. Entonces, ¿qué efectos puede tener el haber vivido un trauma de estas facultades? A lo mejor volvemos a las clases en Valencia y tenemos a 10 niños con estrés postraumático que no pueden escuchar un sonido fuerte en clase. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a adaptarnos? Esa es la pregunta que planteo yo, que creo que es muy importante tener eso en mente, como para cualquier psicólogo educacional que nos pueda estar escuchando, como para cualquier padre que esté pensando, que seguro que lo primero que está pensando es ¿qué le va a pasar a mi hijo después de que todo esto acabe? Yo creo que la piedra angular de la psicología sería un poco esa, ¿no? En plan, adaptar el desarrollo teórico y práctico de todas las teorías que subyacen a estos acontecimientos para poder aplicarla al tiempo que no se producen otros, ¿no? Que es un poco esta carrera sin fin que pues, se ve en general en la ciencia, pero en la psicología yo creo que
es mucho más latente, ya que al final pues nuestro desarrollo cultural, bueno, social, tecnológico, está en una curva súper, o sea, desmesurada. Entonces creo que estamos muy por debajo del desarrollo que necesitamos, entonces como que creo que es un punto. Y que se deberían adaptar también en las clases, ¿no? Como igual venir psicólogos a informar de los efectos normales o esperables, ¿no? Que podrían vivir los niños para que no se sientan como niños raros o porque me pasa a mí esto y al otro no, ¿no? Yo considero imperativo que se prepare ya y que no esperemos a que empiecen a salir esta gente, que se prepare ya un protocolo para la prevención de adolescentes post-DANA. Adolescentes que van a venir con estrés postraumático, adolescentes con miedo a perder otra vez su casa, adolescentes con ansiedad. Esto va a pasar, va a ocurrir y es de ingenuo no creer que va a ocurrir. Entonces, hay que hacerlo ya. No es una cosa que tengamos que esperar a que empiece a pasar, porque a lo mejor estamos dejando a niños que no van a tener otras oportunidades o van a pasar por momentos de sufrimiento muy grandes y no sabemos cómo eso puede afectar a sus vidas. Entonces yo creo que es necesario, imperativo, que se empiece ya un protocolo para niños, adolescentes, post-DANA. 100%. Sí. Desde aquí pues animamos a que eso se haga. Seguro que se está llevando a cabo, pero si no, pues que se lleve a cabo. Y nada, sobre todo es concienciar de que pese a que la situación sea muy difícil, estas cosas condicionan pero no nos llegan a determinar. Entonces decir que bueno, que hay que mover para adelante y no para atrás, y que pese a que sea todo muy difícil, yo creo que como sociedad y como todo vamos para adelante, entonces hay que seguir para adelante. Un saludo a nuestros internautas, tenemos mucha fe en este proyecto, somos unos chavales con mucha ilusión y muchas ganas, y nada, pues aquí sin complicaciones comunicando para todos los que nos quieran escuchar. Y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, sí. Nada, esto solo está empezando, vamos ahí. Recordaros que este podcast pertenece a una comunidad de estudiantes y psicólogos en formación, así que aceptamos sugerencias. Podéis encontrarnos en nuestras redes sociales como Sin Complicaciones. Gracias por escuchar.